Hola chicos, estamos acá con un nuevo video de Trading al Día. Lo que hoy vamos a hacer es una miniatura en lo cual nosotros nos vamos a enfocar en esta nueva sección dentro de la sección de Trading al Día que se llama miniatura. Es que vamos a ir mostrando o enseñando, mejor dicho, cómo se utilizan algunas herramientas para que en el momento de analizar ustedes ya puedan tener una idea más específica de lo que estamos haciendo o cómo es que se lo utiliza, cómo es que funciona. Y para eso van a estar estos videos. También espero que les guste, que los sigan, me ayuden con un me gusta, con un comentario. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, estamos acá en el Trading View. Hoy vamos a usar el Trading View. Y lo que vamos a ver hoy es una herramienta que más que herramienta nos marca una zona de trabajo por ahí en lo que nosotros debemos apuntar a identificar para poder tomar una posición sería una zona de giro. Y fíjese que las zonas son muy importantes porque las zonas que te da una alta probabilidad de éxito en tu operativa. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de zonas, estamos hablando de una zona específica para poder trabajar. Fíjese que cuando nosotros tenemos un soporte y una resistencia, acá lo vamos a dibujar solo así para ver esto como ejemplo, lo que nosotros tenemos que llevarnos de esto es lo siguiente. A esta segunda línea yo la voy a borrar, ahí. Lo que tenemos que llevarnos es lo siguiente. Nosotros acá tenemos un mínimo y acá tenemos un máximo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el mercado tiene la necesidad de limpiar liquidez. Cuando nosotros entramos en una operativa, por teoría, generalmente el retail trader que trabaja en análisis técnico, no quiere decir que no se pueda tener un buen manejo del análisis técnico, el que lo trabaja bien le va bien, pero hay que tener en cuenta que la mayoría no tiene esa fortuna de que le vaya bien y por ende están todavía en un proceso de aprendizaje del cual todavía no consiguen poder primero dejar de perder y segundo comenzar a ganar, que esos serían los dos primeros objetivos. El primero es no perder dinero y el segundo ahí recién empezar a multiplicarlo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el precio toca una de estas dos zonas, tanto soportes o resistencia, lo que sucede ahí es que se genera un gran incentivo institucional para que se abran operaciones tanto en largo, en el caso de que el precio en rebote sobre un soporte, o en cortos, en una venta, en el caso de que el precio rebote sobre una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se genera ese incentivo, los traders empiezan a entrar al mercado. Fíjense que muchos entran por patrones de velas, muchos entran por algún otro patrón, alguna figura, en fin, cualquier patrón que hayan estudiado o analizado, empiezan a entrar en estas zonas, soportes y resistencias. No importa qué tipo de soporte y resistencia, pero ahí en esas zonas hay incentivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los stop loss quedan arriba de la resistencia y debajo del soporte. Una vez que se generó ese incentivo institucional, ¿qué es lo que sucede ahí? El precio viene, por ejemplo, hace una bajada, liquida esa zona y luego liquida lo que le sigue. Entonces, fíjese que el mercado es prácticamente todo una zona de consolidación, ya sea en un time frame o en otro. Si no estás en una consolidación en bajo time frame, estás en una consolidación de time frame mayor. Entonces, siempre va a haber zonas en las cuales las instituciones van a tomar su liquidez y a partir de ahí van a generar su próximo movimiento. Entonces, ¿cuál es la teoría o la herramienta que hoy vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar esta zona como zona de trabajo, la zona que está debajo del soporte y arriba de la resistencia. Entonces, es en esta zona que nosotros vamos a buscar el giro y en esta zona que vamos a buscar el giro. ¿Cómo es que vamos a hacer eso?
Nosotros vamos a hacer esto buscando, disminuyendo de time frame, buscando rupturas de estructura. Nosotros ya habíamos visto que en una estructura alcista los mínimos son ascendentes hasta que el último mínimo, los mínimos y máximos son ascendentes hasta que el último mínimo se rompe. Eso es una estructura alcista. Una vez que se rompe, genera un retroceso y a partir de ahí una caída. Entonces, este contexto es lo que nosotros vamos a buscar dentro de esta zona y dentro de esta zona. En el caso de que sea una bajista, es totalmente al contrario, digamos, son mínimos y máximos descendentes hasta que el último máximo se rompe y a partir de ahí comienza a haber una alta probabilidad de que el precio suba. Entonces, este tipo de escenario vamos a buscarlos y vamos a buscarlos en esas zonas, ¿está bien? Entonces, yo quiero mostrarle acá, por ejemplo, yo acá estoy en time frame diario, pero esto se puede hacer en cualquier time frame, siempre y cuando vos puedas disminuir de time frame y buscar una ruptura. Por ejemplo, no te recomendaría hacer esto en M5 porque ya no tiene sentido bajarse a buscar en M1 una ruptura. Sí se lo puede hacer, pero no le sacaría mucho provecho. Yo te recomendaría que hasta H1 quizás lo puedes hacer tranquilo y bajar hasta M15 a ver una ruptura y de esa manera poder hacer un scalping, ¿está bien? Entonces nos fijemos acá cómo es que funciona este sistema. Por ejemplo, yo acá tengo una primera resistencia. En esta zona tengo una primera resistencia, fíjense. Esto es time frame diario, voy a acercarlo al gráfico. Esto es time frame diario. ¿Y qué es lo que sucedió acá? Acá ya directamente se limpió liquidez. Ahí tenemos una mecha que limpió esa liquidez. Entonces nosotros podemos bajar a buscar en esta zona una ruptura de estructura que nos lleve hasta, tenemos que tener en cuenta también lo que serían las tendencias, también lo que sería la tendencia principal, en el caso de que sea una tendencia alcista como la que estamos acá, hay que tener en cuenta que puede que no llegue hasta la parte baja, pero en algún momento esta zona va a ser tocada. O sea, ¿qué quiere decir? En el momento que, en este caso no llegó a tocar este soporte, pero va a haber un momento que va a llegar acá y nosotros ya podemos en esta ruptura, porque acá se generó incentivo y se generó liquidez, poder buscar en un time frame menor una ruptura y a partir de ahí poder buscar una entrada hacia la alza. Nos fijemos que en este caso, por ejemplo, yo voy a trazar acá desde esta zona, ahí nosotros tenemos un soporte del cual nosotros también lo vamos a ver como ejemplo, ya vamos a bajar el time frame, estoy en diario, y en esta zona podríamos haber buscado una ruptura de estructura para ver si es que nos da oportunidad a la alza. Quizá no te da, si no te da no hay necesidad de entrar al mercado, pero en el caso que te dé, hay una alta probabilidad de que en el trade te vaya bien, o por lo menos estás con una buena zona de trabajo. Fíjense acá, acá tenemos una nueva ruptura y en esta zona también nosotros podemos buscar una ruptura de estructura. Una vez que se limpió, siempre tienen que tener en cuenta que necesitan ver que la zona se haya limpiado, que las instituciones ya hayan tomado la liquidez que ellos necesitan tomar para que recién ustedes puedan entrar en la operativa o buscar un trade. Fíjense ahí, acá tenemos el mismo contexto, la zona se limpió, y a partir de ahí nosotros ya podemos tener una zona en la cual nosotros trabajar tranquilamente. Entonces nosotros trazamos acá el nuevo mínimo y fíjese, yo voy a extender el cursor, en este caso no se limpió, sí se limpió acá. A ver, vamos a copiar esto, vamos a pegar ahí. Entonces ahí se vino y se limpió con la zona. Entonces, fíjese que esto en time frame menores, nosotros tranquilamente podemos trabajar este pequeño retroceso que hizo ahí, que no es nada despreciable, son 100 pips, del cual se lo puede trabajar tranquilamente. Entonces yo lo que voy a empezar a hacer es, primero vamos a eliminar estas líneas. Hoy vamos a ver estos temas, pero vamos a ir tocando temas nuevos. Usted me dice en los comentarios si es que te gusta para que lo continuemos haciendo, de lo contrario
vamos a ir viendo temas de interés. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, en H4 ya nos muestra una ruptura. Nosotros tenemos este movimiento, tenemos un mínimo y un máximo. En este caso, fíjense que después de esta ruptura, el precio hizo este movimiento, nuevo mínimo, y una vez que limpió, ¿qué es lo que se generó ahí? Una ruptura. Luego de la ruptura hizo un retroceso, lo que sí ahí puede considerar sería esto como si fuese una resistencia, como para poder entrar ahí en esa zona. Por ejemplo, yo le marco acá, esto podría marcar esa zona como una zona de entrada. Lo que puede hacer es buscar confluencias también. A ver, vamos a poner un color un poquito más fuerte para que se vea. Ahí. Por ejemplo, acá lo que tenemos es en coincidencia con niveles de Fibonacci también, de la cual todo esto puede tenerlo en cuenta en el momento de buscar su entrada. Lo que sí le recomiendo es que su stop loss esté arriba del mínimo, del máximo en este caso. ¿Por qué? Pues se rompe el máximo, ya no te sirve porque la estructura cambió. Si bien hay una probabilidad de que esto sea una trampa, como ya vimos en los cursos de acción del precio, y esto haga este movimiento y a partir de ahí se vaya al alza, pero nosotros vamos a trabajar esta probabilidad, de la cual es una probabilidad muy fuerte, muy buena, y en este caso nosotros tenemos acá una zona interesante luego de la tomada de liquidez, de la cual nosotros podríamos haber trabajado ya sea con una orden, o esperar a que el precio sea rechazado. En este caso se rechazó una vez, se rechazó la segunda con una vela bajista y ahí ya se podría haber entrado, o directamente buscar un patrón ahí en esa zona. En este caso estamos en H4. A partir de ahí, fíjese cómo es que el precio trabajó, esto cayó desde este punto hasta acá, son 100, vamos a contemplar el primero, 155 pip. Si iba de resistencia a soporte, fíjese que si yo extiendo esta línea, nosotros tenemos acá el objetivo que hubiera llegado, que fue el mínimo anterior. Ahí está el mínimo, llegó tranquilamente, fíjese ahí se limpió. ¿Y qué es lo que se podía haber hecho ahí? Si bien acá nosotros tenemos en H4 un patrón envolvente, que es algo fuerte como para trabajar, pero si bajamos de time frame nos vamos a dar cuenta que este movimiento genera una ruptura, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que se dé una idea cómo es que funciona esto. Entonces nosotros tenemos ahí, de esta entrada hasta este movimiento, nosotros tenemos 155 pip, del cual si nosotros tomábamos a partir de esta, teníamos 37 pip de stop loss, y es un trade bastante bueno, es bastante considerable. Fíjese, nosotros suponte que en la cierre de esta vela de H4 se podía haber entrado ahí en este movimiento, y el objetivo estaba acá en este punto, como para no ir al mínimo de ese impulso estando en una tendencia alcista, y tenemos prácticamente un trade de casi 4-1, es un buen trade. Entonces, el tema de Fibonacci, me gustaría que usted comente ahí abajo si es que le gustaría que haga una miniatura dedicado solamente a la herramienta de Fibonacci, porque la herramienta de Fibonacci tiene mucha lectura y es muy interesante, y sobre todo que marca zonas muy fuertes en Fibonacci, y hay que saber dónde se trabaja mejor, ¿de acuerdo? Así que si usted quiere que haga una miniatura de solo Fibonacci, ahí vaya a los comentarios y deje si es que usted está interesado en ese tema, ¿está bien? Entonces fíjese, solo en H4, en esta zona, ahí nos dio la entrada. Ahora vamos a bajar a H1, estamos con la misma zona. Vamos a H1 a la misma zona, por ahí, ¿qué es lo que puede haber pasado? Que te mejore la entrada, que te mejore el gatillo. En este caso no te mejoraba. Lo que sí te generó acá es, por ejemplo, una mejor claridad. Ahí tenemos nosotros la ruptura de la estructura, así. Y lo que tenemos ahí es un patrón M. Ahí tenemos un patrón M. Lo que pasó acá que se rompió el cuello, se rompió la micro tendencia, la línea de tendencia secundaria, y a partir de ahí también te da una nueva entrada. Lo que sí te hubiera ayudado esto es a minimizar el stop. Nosotros tenemos este tipo de
de patrón que yo expliqué en uno de los videos. Si es que no lo vio, vea esos videos de Trading al Día. No importa que los análisis ya hayan pasado, en cada video enseño cosas nuevas y lo voy a seguir haciendo, porque a medida que vaya viendo el mercado y lo que el contexto se vaya presentando, voy a ir enseñando y explicando lo que vaya viendo, ¿está bien? Hay setup que lamentablemente no se cumplen, pero cuando no se cumple no hay que entrar al mercado y listo. Entonces ahí nosotros tenemos un patrón M, del cual ya nos muestra esa caída. Fíjese, ahí lo que se va presentando en el camino serían las zonas de orígenes también, eso también está en un video. En fin, no nos vamos a enfocar en eso ahora. Lo que sí estamos viendo es esta zona, la zona que se rompió. Vamos a M15 a la misma zona. Vamos a M15, vamos hasta ahí. Y nos fijemos acá. Para scalping. Tenemos la misma línea. En este caso tenemos dos cosas, dos situaciones acá para trabajar. Tenemos la primera línea que viene de acá en time frame mayor, y ahora tenemos acá una segunda, fíjense. Acá tenemos una segunda, del cual ya lo marco con la herramienta del Trading View para que no se me lo vaya. Ahí tenemos una segunda, fíjese cómo es que trabaja esto. Entonces nosotros tenemos ahí, tenemos este movimiento, fíjese, tenemos una ruptura en este movimiento micro, fíjese que esto hace así, hace este movimiento, se rompe la estructura, y a partir de la ruptura ya rechaza como un patrón envolvente, y a partir de ahí se podría haber entrado al mercado para un scalping, pero también esto puede ir mostrando posibles entradas para largo plazo, ya que estamos trabajando en una buena zona, ¿está bien? Entonces, para los que están a más largo plazo, directamente ya buscan una entrada, su stop loss, como le dije, siempre arriba al máximo, ya sea que hayan entrado en M15, ya sea que hayan entrado en H1, en H4, en lo que sea, siempre va a ir arriba, ¿de acuerdo? Entonces, nos fijemos acá cómo es que se podría haber mejorado un poquito quizás la entrada, quizás no, la otra entrada fue acá en esta zona, pero a más largo plazo. Así que bueno, ahí tenemos esos movimientos. Entonces nos vamos para acá, a lo que nosotros habíamos marcado. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Acá nosotros tenemos un primer soporte que ese no se tocó. No se tocó. Directamente a dónde lo rompe, ¿qué es lo que yo le dije que lo que vamos a buscar? Que se rompa. Una vez que se rompa, ahí nosotros vamos a buscar. Tranquilamente esto lo puedes buscar a la zona en diario, marcar tus soportes y resistencia en diario o en H4 y bajar directamente a M15. Lo puedes hacer también en H1 también, pero tranquilamente puedes trabajarlo en M15, ¿está bien? Entonces ya tenés una ruptura, fíjense, esto hace este movimiento, esto así, mínimos y máximos descendentes. Acá tenemos la ruptura, perdón, yo marqué mal, ahí, y ahí tenemos una vector candle, y a partir de ahí ya podíamos haber ingresado al mercado. Fíjese que nosotros ahí podíamos haber considerado esto como una zona de soporte, esto sería una segunda zona, fíjese que esto ya es un flip, dijimos que el flip trabaja tanto, ya trabajó tanto como soporte y resistencia, y ahí vino a ser la vector candle, del cual ahí podría haber sido su entrada con su stop loss. Yo prefiero la segunda vela en la vector candle, su stop loss debajo del mínimo, y vamos a buscar el máximo que le seguía, que sería este de acá. Fíjense, ahí llegaba al máximo, un trade 3-1, y a partir de ahí se podía haber buscado una nueva ruptura. Fíjese qué es lo que pasa cuando no se da. Esto no quiere decir que no le puede pasar, sí puede pasar que se le dé la ruptura y el trade no salga, no es 100% efectivo, pero en muchas oportunidades sí se da bien, así que fíjese que acá la estructura no se rompió, esto es necesario que espere, que sea paciente y espere esa ruptura, y ahí tiene más probabilidad de que sea exitoso. De lo contrario, las probabilidades van mermando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese cómo estas zonas van trabajando, fíjese cómo esta zona ya venía de acá, el mínimo anterior, entonces ahí encontramos
esta ruptura, estructura, fíjense, esto tenemos este movimiento, así, ahí, ruptura, retroceso, ¿a dónde? Vamos a buscar un soporte y una resistencia, fíjense, en este caso tenemos ahí una, podíamos haber entrado tranquilamente en este envolvente, y su stop loss acá arriba, buscando el próximo mínimo, fíjense, ahí llegó tranquilo, entonces era un buen trade. Rompió el soporte, ahí se busca una ruptura de estructura y pasa lo mismo, acá lo mismo, pero en este caso no se dio una ruptura. Entonces vamos a salir de esta zona y nos vamos a dirigir a otro setup. Vamos de nuevo a H4 para visualizar mejor el gráfico. Ahora nos salimos de esta zona, vamos a borrar lo que ya hicimos y nos venimos, nosotros lo que trabajamos fue esto. Ahora vamos a trabajar el movimiento que le sigue. Vamos con el nuevo máximo y fíjense, a partir de ahí se rompió el máximo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es buscar ahí en time frame menores, vamos a M15, una ruptura de estructura para poder trabajar esa zona. Es una zona muy fuerte, zona de trabajo de muy alta probabilidad. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, solo tenemos este movimiento, ruptura de estructura. Podemos trazar, buscar acá nuestra resistencia. También podría haber sido su soporte, cualquiera de las dos, o directamente a todo como una zona. Así, de esta manera. Todo como una zona. Y ahí podría haber colocado su orden, o entrado por mercado en un patrón de velas, como usted quiera. Ahí, fíjese que lo que sería zonas en niveles de Fibonacci también dan rechazo. Por ejemplo, acá había un rechazo con un patrón envolvente y esto es una entrada fuerte. Aparte que también tenemos un patrón de cambio de dirección que aprovecho para enseñarle. Esto que está acá se llama cabeza de gato o cabeza de Batman. Fíjense, esto está compuesto por un stop hunt, que sería una oreja. Luego hace ese movimiento formando la cabeza y a partir de ahí hace la segunda oreja también con un stop hunt, fíjense, un stop hunt o un break. Esto hace así y esto es un break alcista. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Hay veces que este break supera también este máximo. Hace así, pero el contexto, el escenario que se forma es este de así. Este es el patrón, hace este movimiento hacia la segunda oreja. Esto se le llama cabeza de gato o cabeza de Batman, y eso es patrón de cambio de dirección. ¿De acuerdo? En este caso nosotros podemos ver que después de la limpieza que se generó arriba de esta resistencia, lo que tenemos es una ruptura de estructura, y a partir de ahí en esta zona podríamos haber entrado y buscado el siguiente mínimo. Por ejemplo, acá vamos a trazar una línea ahí en esa zona, y fíjese que ahí llegábamos tranquilos y en esta zona ya podríamos buscar una compra. Ahí nos dirigimos hacia ese lugar y ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos una ruptura de estructura a partir de este movimiento, eso sería una ruptura, y lo que podemos hacer es localizar algún soporte o una resistencia. Fíjese, en este caso podríamos haber considerado eso. En este caso, fíjese que el retroceso, esto sería parte de un impulso, y su retroceso comenzó a generar mínimos descendentes, y a partir de ahí se rompió. Ahí también, en el caso de que no llegó hasta tu orden o hasta tu zona esperada, una vez que se rompió la estructura del retroceso, ahí ya podés entrar en cualquier patrón de vela o cualquier vela que rompa esa zona, o directamente en el retroceso lo que también podés hacer es trazar una línea de tendencia, y en el momento que se rompa esa línea, directamente entras en la operativa. Por ejemplo, voy a ponerlo acá en esa vela, tu stop loss debajo, y en este caso, fíjese que está debajo del mínimo.
Y en este caso tenemos que buscar este máximo de acá. O sea que nosotros vamos a buscar este trade de 92 pip, prácticamente un trade de 2,5, 1. Fíjese, consolidó muchísimo. Hay que tener psicología también. En este caso, fíjese que el stop loss nunca fue tocado y este break que hizo acá tocó esa zona del take profit y en este caso la operación era buena. Solo que acá ya directamente no te dio una oportunidad porque el movimiento fue break y stop home, en break para arriba y stop home hacia abajo y fue solamente para limpiar. Y fíjese acá, esto es un ejemplo claro cómo es que después del incentivo institucional, cómo es que limpian las zonas, limpian arriba y limpian abajo, para que de esta manera genere un nuevo movimiento. Esto se tiene que haber ido a buscar este nuevo máximo de acá, para poder buscar una nueva zona, fíjese, ahí tenemos una nueva zona, y lo que tenemos acá es lo siguiente, fíjese en este ejemplo, porque este era un primer ejemplo perdedor, pero el segundo podría haber tomado ganancia. No desista de un trade cuando está en una zona buena. Fíjese, acá tenemos un movimiento de esta manera, se rompió el mínimo, yo creo que ahí se rompió el mínimo y quizás hubiera podido entrar acá sobre este nivel. Su stop loss tendría que estar arriba de todo. Esta es la primera operativa, suponte que hubiéramos entrado ahí en el nivel de resistencia, el stop loss arriba del máximo. La zona a buscar sería el próximo mínimo, fíjese, 15 de stop loss, 100 de take profit, y en este caso te hubiera stopeado. Ahí te tocaba el stop y no pasa nada. Vamos a ver qué es lo que sigue haciendo el precio en la zona. No se llene de temor porque le hayan tocado el stop. ¿De acuerdo? La buena gestión te permite recuperar rápido. Entonces, fíjese que a partir de ahí tenemos este movimiento, un nuevo máximo, y ahí se rompió de nuevo la estructura y hizo un retroceso. Entonces, ¿a dónde tenemos nosotros las siguientes zonas de resistencia? Acá. Y a partir de ahí, fíjese que el rechazó, inclusive hizo un patrón de vela acá, que si no hubieras entrado acá en la zona de resistencia como teníamos planificado, o en su rechazo, ahí en la vela de esta doji que rechazó, ahí podías haber entrado, pues, si no en el patrón, en la terminación de este patrón, y a partir de ahí tomar la operativa hacia el nivel que ya habíamos tenido planteado. Entonces yo voy a considerar este movimiento, ahí, hasta el máximo, y hasta este nivel. Yo lo que sí le voy a recomendar es lo siguiente, siempre tome un trade como mínimo si es mayor el beneficio que el riesgo, ¿está bien? Un 1 a 1 yo no le recomendaría, ese mejor déjelo pasar, ¿está bien? Pero, por ejemplo, este se podría haber tomado 1,5 a 1, yo prefiero como mínimo 2-1, porque en una operación por lo menos recupera 2 pérdidas. Si es para más, mejor. Obviamente que yo siempre apunto un poquito más, 3-1, 4-1, 5-1 para arriba, pero hasta 2-1 yo creo que es algo razonable para poder tomar estos trades, y fíjese que funciona. De acuerdo, en este caso la pérdida de acá ya lo hubiera recuperado con ganancias, así que vale la pena esperar eso. Fíjese que ahora estamos debajo del siguiente mínimo, en este caso este mínimo, fíjese que ahí no hay ruptura de estructura, justo donde la tenemos a la línea. Si yo la bajo hasta el siguiente mínimo, tampoco, fíjese que acá esto es una zona que simplemente generó ahí un movimiento de mínimos y mínimos y máximos descendentes. Entonces la siguiente zona que vamos a tomar es este mínimo de acá. Entonces vamos a buscar a ver si es que llegó hasta ahí, fíjese, ahí limpió. Y acá lo que necesitamos ver es una ruptura. Fíjese que la ruptura en este caso fue muy alta. Entonces hay que ver hasta dónde es el objetivo. En este caso el objetivo es hasta este máximo. El siguiente objetivo es hasta este máximo. Vamos a ver si es que nos coincidía, porque fíjese, mira, acá tenemos este retroceso, pero ¿qué es lo que sucede?
la entrada que vos estabas buscando acá se separó mucho de tu zona, o sea, se disparó demasiado. Vos tendrías que ver si es que te sirve ese try o no. ¿Por qué? Pues estás entrando muy arriba. Fíjense, en este caso de lo que le hablaba recién, suponte que nosotros hubiéramos entrado acá en estos niveles, solo como dar un ejemplo, y hubiéramos puesto debajo del mínimo, y hasta el primer objetivo, fíjese que el ratio beneficio es de 1,25. Si bien es favorable, pero eso ya es elección de cada uno, ¿de acuerdo? Acá tenemos una nueva oportunidad de tomar una operativa. Fíjese que en este caso nosotros tenemos una nueva ruptura a partir de este movimiento y a partir de ahí ya tenemos un retroceso. ¿Hasta dónde podríamos haber contemplado este retroceso? Tenemos acá una zona acá fue soporte, podría haber sido resistencia, y tenemos acá la siguiente zona. Yo acá le voy a aconsejar para que lo tenga en cuenta. Siempre que usted tenga el patrón M, fíjese que esto es un patrón M, así. Cuando tenga un patrón M identificado, siempre considérelo como prioridad al cuello de la M, como zona, porque esa es la zona más fuerte también. Por más de que usted tenga un híbrido, o por más que tenga una pausa, o una zona de origen, o lo que sea, inclusive fíjese que a partir de la ruptura, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos zonas de origen, tenemos una pausa y tenemos acá, podemos decir que un híbrido, así que siempre dijimos nosotros en el curso que vamos a tomar el primero, o sea, el que está acá en esta zona, pero este coincide también con lo que sería la M. Si usted me dice, ¿y esto no sería una M? Sí. Recuerde que siempre que hay un patrón M o W, siempre va a encontrar dentro del patrón M, y esto tiene que buscarlo siempre, una nueva M acá. Esta solamente llega hasta un nivel de cuello y esta, la segunda, es la que cae. Entonces, eso vaya considerándolo. En este caso, fíjense, esta sería la primera pata, formó su primera M. Esta la segunda pata, en este caso su M es acá. O sea que ahí sería el cuello de la segunda M. Pero el cuello de la M en general, que sería esto, así, es este de ahí. Entonces ahí fíjese cómo es que la zona es buscada, generó un rechazo y generó un patrón envolvente, y a partir de ahí se podría haber buscado un trade. Vamos a ver si es que este funcionó. Se podría haber buscado un trade que nos lleve. Estamos en una tendencia alcista, así que a considerar eso. Fíjese que uno de los primeros objetivos tenía que haber sido acá. Esto ya tiene que ir teniéndolo en cuenta, pero ese trade no convenía mucho, así que por lo menos este un 2-1, mejor arriesgar un poquito más e ir a buscar algo que valga la pena. Fíjense, el stop loss se respetó y el take profit fue tomado con 111 pips. A partir de esa limpieza al mínimo, ¿qué es lo que encontramos? Es exactamente el mismo escenario. Tenemos una ruptura, fíjense, ahí lo que encontramos es una zona de soporte, y a partir de ahí una vector candle, a partir de la segunda vela, que es más segura, puede entrar directamente, como lo dije, en una orden dentro, hay una zona de soporte, acá, en zona de soporte, vamos al mínimo, y en este caso vamos a buscar el siguiente máximo. Ahí. Hice este movimiento y este toco es top. Es una pena porque faltó poquito. En este caso, fíjese, lo que tenemos acá, esta consolidación, ya nos va mostrando nuevos máximos y mínimos. Acá, ¿ves? Máximos y mínimos. Y acá considerar también es lo siguiente. Una vez que se rompe su línea de tendencia, tenga mucho cuidado. Ahí a partir de ahí comienza una consolidación. ¿Y qué es lo que nos podría haber ayudado a salir acá? La ruptura, después de la ruptura de la línea de tendencia, la ruptura de la estructura. Acá se rompió la estructura y por ende, en esa ruptura te podrías haber salido ya en positivo, o quizás si lo dejaba retroceder un poquito. Yo creo que una vez que rompa ya te tenés que salir tranquilamente.
¿de acuerdo? Si tuvieras paciencia para esperar este retroceso, en esta zona te hubieras salido, pero te hubieras salido con beneficio. O sea, yo ahora lo que le hice es tomar directamente con casi 80 pip. Tomar directamente el ejemplo de zona a zona, pero esto tiene que ir considerándolo. Si usted ya ve que se rompe una línea de tendencia y ya encuentra en una zona cerca de la resistencia o cerca del soporte, ya encuentra una ruptura, ahí preste mucha atención. Preste mucha atención porque va a ser un momento de salida, ¿está bien? O como mínimo, colóquese en ganancias y a partir de ahí, bueno, ya asegura la operación. Fíjese que acá tenemos otra cosa a considerar. Acá es claro lo que sería en la zona de consolidación, en estos puntos. Esto es zona de consolidación. Y a partir de ahí, si bien nosotros esperábamos para buscar una caída arriba de este máximo, en este caso no se dio y quizá lo podríamos haber dejado pasar. Ahora lo que sí, vamos a ver, fíjese acá, abajo se volvió a dar el caso de que se rompió y ahí vamos a buscar una ruptura de estructura. En este caso acá tenemos una ruptura y este try sí que no le beneficiaba. Entonces, fíjese, ahí empezó a generar tendencia y bueno, entonces tenemos que ir a buscar el próximo mínimo. ¿A dónde lo tendremos al próximo mínimo? Vamos un poquito más abajo. Fíjese que a partir de ella generó tendencia, ya se rompió esta consolidación mayor. Esto hay que tener en cuenta siempre lo que es la estructura en time frame mayor para ver hasta dónde llegamos. ¿Está bien? Esto hizo así, fíjese, ahí ya se rompió. Esto hizo un retroceso, entonces acá ya tenía que empezar a tener cuidado en el caso de entrar en compras, ¿está bien? Entonces ahí fíjese que la estructura ya te va marcando, esto fue el último retroceso y a partir de ahí generó en este pequeño híbrido en time frame mayor que está haciendo, así que ahí ya tenía que empezar a tener cuidado, ¿está? También se puede ir considerando lo que son las líneas, en el caso también de las líneas dinámicas, pero bueno, yo creo que en este contexto que estamos trabajando eso no haría tanta falta, quizás sí puede ir considerando las líneas de tendencias, como para ir sabiendo, teniendo una idea, para ver si es que estás en la buena dirección, digamos, de la operativa que estás manejando, ¿no? Entonces, en este par euro-dólar, yo lo que esperaría ahora es saber algo más definido porque acá no nos muestra nada. Fíjense que a partir de la ruptura de estructura, lo que tenemos en la ruptura de un segundo mínimo, ahora necesitaría ver un retroceso y a partir de ahí quizás que esto haga este movimiento, rompa una zona y nos vuelva a dejar una nueva zona de trabajo para entrar a la baja. Entonces, también lo que se puede hacer es en el retroceso directamente marcar una pequeña línea de tendencia para ir viendo cuáles serían las mejores oportunidades de entrada. ¿Está? En este caso, yo lo único que esperaría es desde el retroceso, que el retroceso me marque una resistencia, la rompa y ahí en esa ruptura directamente habría una oportunidad en búsqueda del próximo mínimo. Entonces, bueno, eso sería prácticamente un setup. Vamos a armar otro video antes de la apertura del mercado para que trabajemos los setups de la encuesta que hicimos y los análisis de esos pares para que vean, están muy interesantes las opciones. Están interesantes las opciones, aunque también hay miniaturas ahí para hacer. Hay otros temas que me gustaría tocar porque los análisis que tengo en esos pares que le propuse, hay temas que todavía no lo toqué, bueno, así que quizás algunos temas los hagamos en miniaturas también, pero otros temas los vamos a tocar mientras analizamos, así que no se lo pierda el video. Si te gustó dale un me gusta, compartilo, y bueno, no te avise de avisarme si, en los comentarios si es que quiere que hagamos una miniatura de Fibonacci, una de Fibonacci y luego una de extensión de Fibonacci. Que tengan un buen fin de semana, saludos.